Si alguna vez has tenido el deseo o al menos la curiosidad de vivir una experiencia pasajera o duradera en Polonia, bien te vendrán algunos datos sobre este país que vamos a compartir contigo. La tentación de un cambio de vida y adentrarse en lo exótico o desconocido puede chocar fuertemente con la realidad. Planificar un viaje a Polonia y calcular los gastos puede variar mucho dependiendo de tu estilo de viaje y preferencias. Con mi esposa Dace volvimos a recorrer el otro lado del mapa y llegamos a Polonia, un país que intenta equilibrar su identidad con el progreso. Vamos a recorrer sus calles para ver qué nos encontramos, mientras les comentamos con cuánto dinero deberían contar para hacer este periplo. Las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. Las calles de Polonia son una verdadera fiesta para los ojos. Volar a Polonia desde cualquier punto de Europa es relativamente barato, con pasajes que se pueden comprar por entre 50 y 100 euros, dependiendo el lugar de origen y los destinos de llegada. Los más comunes son Varsovia, Cracovia, Gdańsk y Katowice. Los precios de los vuelos varían según la temporada, la antelación con que lo compres y la aerolínea. Desde el continente americano puedes encontrar vuelos desde aproximadamente 700 euros, pero que pueden superar los 1.500 de ida y vuelta en temporada alta. Utilizar compradores online de vuelos como Skyscanner o Kayak para encontrar las mejores ofertas y considerar volar a ciudades secundarias como Gdańsk o Katowice son consejos para obtener vuelos más económicos. En cuanto a alojamiento, Polonia ofrece desde hostales económicos de 20 a 40 euros la noche para 2 personas hasta hoteles de lujo de más de 150 euros por noche. Los apartamentos turísticos que se pueden rentar por Booking o Airbnb son una opción intermedia popular y muy difundida en Polonia. En todo sentido, las ciudades principales como Varsovia y Cracovia suelen ser las más caras. Otras ciudades como Poznań o Zakopane ofrecen opciones más económicas, tanto en alojamiento como en gastronomía y souvenirs. Reservar el alojamiento con antelación, especialmente en temporada alta, y considerar alojarte fuera del centro histórico para ahorrar dinero son prácticas recomendadas. Evaluar las conexiones de transporte público en las cercanías del hotel o el apartamento elegido es una buena manera de escoger un alojamiento más económico, aunque algo más alejado. En cuanto a transporte dentro de las ciudades,
El transporte público polaco es eficiente y económico, con precios que oscilan entre 1 euro y 3 euros el billete, y los abonos de varios días que son una buena opción si te mueves mucho en una misma ciudad. Entre ciudades, los trenes PKP Intercity de los ferrocarriles polacos son rápidos y cómodos, con precios que varían según la distancia entre 15 y 50 euros el trayecto. Los autobuses como Flixbus son más económicos, pero más lentos y ofrecen menos comodidad. Comprar los billetes de tren con antelación para obtener mejores precios y considerar alquilar un coche si quieres explorar zonas rurales son buenos consejos. En Polonia, una comida en un restaurante promedio cuesta entre 10 y 20 euros por persona. Los restaurantes de alta gama pueden superar los 50 euros o más, sobre todo si están ubicados en las zonas turísticas de las ciudades más visitadas. En cuanto a comida callejera y mercados, los pierogi y otras delicias locales son opciones económicas. Podrás alimentarte por entre 3 y 7 euros y los mercados ofrecen productos frescos para cocinar y en caso de poder hacerlo en tu alojamiento, los precios son ostensiblemente menores que si te sientas a comer afuera. En supermercados los precios son similares a los de otros países europeos, con opciones económicas y de alta gama, aunque en Polonia podrás gastar menos, ya que la variedad de marcas económicas es más que abundante. En todo caso, prueba la comida tradicional polaca, que suele ser abundante y económica. Busca restaurantes fuera de las zonas turísticas para obtener mejores precios. Los museos y monumentos en Polonia son generalmente pagos, con entradas que oscilan entre 5 y 15 euros. Algunos museos ofrecen días de entrada gratuita, pero no siempre se tiene la disponibilidad de estar exactamente ese día en ese lugar. En cuanto a los tours guiados, los precios varían según la duración y el tipo de tour, entre los 20 y 50 euros, destacándose actividades al aire libre como senderismo, ciclismo y otras actividades que son gratuitas o tienen un costo mínimo.
En el caso de Polonia, el seguro de viaje es imprescindible para cualquier imprevisto y tiene un costo de entre 20 y 40 euros por semana. Las propinas son obligatorias en Polonia y se agradecen promediando un 10% en restaurantes. El presupuesto estimado por persona para una semana en Polonia es, según el tipo de viaje, de 300 a 500 euros en plan económico, de 500 a 900 euros como presupuesto moderado y de más de 900 euros por semana en plan de lujo o confort sin escatimar gastos. Polonia sigue siendo un país más económico que algunos de Europa Occidental, pero la diferencia no es tanta como hace algunos años. Aunque aún siguen utilizando el zloty como moneda, los precios se han ido internacionalizando. Si vienes en temporada baja, o sea otoño o primavera, podrás evitar multitudes y precios altos. Aprovechar las ofertas y descuentos en transporte y alojamiento durante esa parte del año puede aligerar bastante tu presupuesto. Como consejo anexo, usando la tarjeta de débito o crédito, tendrás mejor tasa que si cambias tu dinero por moneda local en las agencias de cambio. Si tienes un tema preferente para que tratemos en el canal, háznoslo saber en comentarios. Y recuerda que vivir lento, sin apuros ni contratiempos, es una buena manera de disfrutar la vida. No olvides que tu ritmo es el de tus pies. Por algo, la naturaleza no nos puso rueditas. Mientras el cuerpo vaya a la velocidad del alma, podremos seguir siendo nosotros mismos.
Viajar es hipervivir y seguiremos recorriendo este lado del mapa. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre los costos en Polonia y si así fue, te pedimos que nos ayudes suscribiéndote al canal, que le des me gusta a este video y nos vemos en el próximo.